Hola, yo soy Delos, consultor senior de Grupo UCI, y después de hablar con muchos clientes, muchos amigos, muchos familiares, eh, varias de las consultas que por supuesto nos aparecen ahora en Grupo UCI es qué va a pasar después de la pandemia, cómo manejar a los equipos de trabajo, qué hacer ahora dentro de esta cuarentena con los equipos de trabajo y con nuestras empresas. Eh, Frente a esto, hay una palabra que subyace todos estos diálogos, estos comentarios, que es el miedo. Entonces, frente a esto, me quedé reflexionando y me pareció apropiado, de alguna manera, entender de qué se trata esto del miedo y qué es el miedo, sin dejar de lado lo que está pasando. Entonces me pareció que era oportuno dividir esto en tres etapas. Por un lado, pandemia, por otro lado, miedo y por el otro lado, acción o acciones a tomar. Frente a la pandemia que estamos viviendo, manejamos todos más o menos la misma información, es un virus, el COVID-19. Frente a eso, estamos en manos de nuestros científicos en el mundo y, y lo mejor que podemos hacer ahora, por supuesto, es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Ganar tiempo para que los científicos desarrollen una cura, una solución a este virus, ganar tiempo a camas, y ganar tiempo básicamente para salvaguardarnos, que es un poco lo que estamos haciendo todos y creo que es lo más adecuado que tenemos que hacer, en términos de aportar desde nuestro lado. Después, por otro lado, está la parte esta del miedo. Y cuando hablamos de miedo, es importante tener en cuenta qué es esto del miedo, ¿no? ¿De qué se trata el miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Y qué hago con el miedo? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de que uno sabe qué es el miedo, puede tomar cierta acción sobre el mismo. Por eso es que me gustaría compartir con ustedes qué es lo que interpreta por lo menos la ciencia desde el miedo. El miedo es entendido como una emoción que me permite discernir de alguna manera de lo que me permite estar vivo y lo que no. Esto tiene que ver con una cuestión de supervivencia, es una emoción que me permite de alguna manera mantenerme vivo. Con un ejemplo, por lo menos el ejemplo más común que se ve en las universidades es este ejemplo de si uno estuviese en la sabana y viniese un león, si uno no tuviese miedo, probablemente iría con mucha ternura, sin miedo, a acariciar a ese felino hermoso, y probablemente se meta en un problema, porque un animal salvaje, un felino salvaje de ese calibre y en su escala, en la cadena alimenticia, probablemente en ese ambiente me genere daño. Entonces, por supuesto, sin miedo no voy a poder discernir en lo que me va a dejar vivo y en lo que no. El miedo es una emoción que fue generada en pos de la evolución de los animales, entre ellos nosotros seres humanos. Por supuesto hay diferentes tipos de miedos. Están los miedos primitivos, que son estos que estamos hablando ahora, con el ejemplo del león en la sabana, que son memorias primitivas que están en nuestro cerebro y ya vienen prediseñadas de esa manera. Hay otros tipos de miedo que tienen que ver con los miedos más culturales, con memorias de miedo que uno va generando y que estos no tienen que ver tanto con la racionalidad de si algo me va a dejar vivo o no. Tiene que ver con una experiencia que yo he vivido o con una experiencia que culturalmente alguien me ha transmitido, traumática o no, y me ha quedado ese miedo.
En lo particular, me gusta mirar como ejemplo esto. La veo a mi hija jugar con los sapos y de vez en cuando agarra un sapo y intenta de alguna manera darle un beso, mi hija de 6 años, darle un beso en pos de que se transforme en un príncipe. Y sin un gramo de miedo lo agarra con su manito y intenta darle un beso y al mismo tiempo hay gente alrededor que se paraliza y escapa y se muere de miedo por esa misma situación que a ella no le está causando ningún miedo. Ahí están esos miedos culturales, ¿no? Esos miedos que no necesariamente tienen que ser racionales. Ahora bien, cualquiera sea el tipo de miedo, hay algo que es destacable, que es la acción. Por eso me gustó esto de dividirlo en 3 etapas, de pandemia, miedo y acción. Para la ciencia hay 2 grandes acciones que el ser humano puede tener frente al miedo. ¿Cuáles? Por supuesto hay más, pero en general son estas 2 acciones. Una es la huida o el escape y otra es la lucha. Estas son las 2 grandes acciones que entiende la ciencia que en general existen. La lucha o el escape. Y a partir de ahí es donde nace cierta reflexión mía sobre el accionar frente al miedo. O lucho o escapo. Hace poco me comentaban una reflexión sobre que la antítesis de la libertad no era estar preso, sobre que la antítesis de la libertad no era estar entre 4 paredes, sino que la antítesis de la libertad eran los miedos, era el miedo. Por supuesto me quedé reflexionando sobre eso y lo primero que se me vino a la cabeza fue el caso Mandela, ¿no? Mandela preso no dejaba de estar libre. Y básicamente era por esto, por poder confrontar y luchar contra esos miedos y tener un objetivo y un ideal claro en pos de ir adelante hacia eso y en pos de ir en lucha y no en huida, en escape. Frente a esto, una de las variables que entiendo deberíamos tomar es contemplar que tarde o temprano la pandemia va a terminar. Probablemente vayan a cambiar un montón de hábitos, vayan a cambiar actitudes, vayan a cambiar modelos de negocios, pero esta pandemia va a terminar. Y esta situación se va a acabar, con miedo o sin miedo, habiendo luchado o habiendo escapado, se va a acabar. Frente a esto, y esto por supuesto conlleva toda la subjetividad mía, creo que la mejor posición y la mejor situación en las que nos podemos encontrar es en la de estar en lucha y no en escape frente a estos miedos. Sería medianamente incoherente pensar en no tener miedo cuando no se sabe qué va a pasar, cuando no se sabe si nuestro negocio va a seguir funcionando, cuando no se sabe cómo generar compromiso con nuestros colaboradores, cuando no sabemos cómo mantener la estructura impositiva de nuestros negocios. Sería raro pensar en no tener miedo. Pero la realidad es que existiendo estas 2 variables que implica la ciencia, o que propone la ciencia frente a la lucha o el escape, existe esta posición, existe la de luchar, y es ahí donde creo que está bueno que nos encuentren. Y frente a esto es donde nos encontramos, por lo menos en Grupo Bullí, frente a uno de nuestros grandes valores, frente a uno
de nuestros pilares como grupo, que es la valentía para pelear, para enfrentar, para luchar con un miedo. Necesariamente hay que ser valiente. Y acá es donde naturalmente uno se olvida de esto, ¿no? De que tiene que ser valiente y luchar con esos miedos y saber que esto va a terminar y saber que va a tener que adaptarse. Entonces, dicho esto, parte de mis reflexiones terminan pensando esto, terminan pensando que nos debemos dar el lujo, dar el privilegio de ser valientes, de luchar contra ese miedo, de proyectar, de entender que esto va a terminar, esto de la pandemia me refiero, va a terminar en algún momento y vamos a tener que estar en posición de lucha, no de escape, porque de alguna manera va a ganar, si se permite el término, el que mejor se adapte a todos los cambios que van a venir. Entonces necesariamente vamos a tener que estar luchando y no escapando. Frente a esto, una de las reflexiones que también me aparecen son estas, ¿no? De cómo ser valiente. Hace poco, uno de mis mentores me hizo una pregunta, estábamos hablando de este tema, de la valentía y del miedo. Y me preguntó, me dijo, Delos, ¿vos tenés claro en qué miedo te viste valiente por primera vez? Y la realidad es que me costó un poco, pero llegué a identificar ese miedo en el que me transformé en valiente por primera vez. Y a partir de ahí se me hicieron las cosas un poco más sencillas, porque cada vez que necesito ser valiente, cada vez que necesito pelear o luchar contra un miedo y no escaparle, trato de remontarme a ese lugar, trato de remontarme a esa energía, a esa sensación de esa lucha, de ese primer miedo en el que me di cuenta que era valiente y trato de ponerme en sintonía con esa energía. Desde mi lado, como consultor, les propongo que hagan ese ejercicio, que traten de hacer memoria y que traten de identificar en qué miedo se descubrieron valientes. Y esa es la postura que deberían tomar ahora para luchar con estos miedos y para que cuando se termine la pandemia nos encuentre fuertes, nos encuentre activos, nos encuentre focalizados frente a un objetivo y podamos adaptarnos a los nuevos cambios que va a haber. Bueno, estas son mis reflexiones, les agradezco mucho su tiempo y les deseo mucho coraje, les deseo la mejor de las luchas frente a sus miedos. Sepan que esto va a terminar en algún momento y nos vamos a tener que adaptar. Ahí vamos a estar, por supuesto, con Grupo UCI para apoyarlos, ayudarlos y que vayamos adelante juntos. Gracias.